Hola amigos, acompañé en este rolo en Valencia a ver la segunda mascletada de Fallas. Como hoy es fin de semana y quería estar otra vez en la primera fila, salí de mi casa a las 10 en punto para llegar al ayuntamiento más o menos a las 10:30. Aquí cogí el metro hasta Ángel Guimera y de ahí se transbordo para llegar a Xàtiva. La verdad hoy me fue muy bien en el transporte público, así que llegué a la plaza del ayuntamiento a las 10:23 e increíblemente ya había gente esperando. Como la gente ya se estaba sentando en donde ponen las vallas, no me acerqué hasta la mascletada para poderla ver detalladamente y pues nada, ya me senté en el piso a esperar a que empezara. Aquí ya empiezan a poner las vallas a las 11:10. Hay que aclarar que la mascleta empieza a las 2 de la tarde, así que fueron 3 horas y media de espera, pero valieron la pena. Aquí ya son las 11:30, ya empieza a llegar gente, ya empiezan a llegar las charangas, la plaza empieza a llenarse lentamente. Y mi amigo Michel nada que aparece. Aquí nuevamente saliendo en todos los noticieros locales y regionales. Aquí ya empieza a animarse la cosa. Aquí ya por fin apareció Michelle y me ayudó a ponerme mi pañuelo fallero. Mientras continúan acercándose los noticieros, poco pesados con las entrevistas. Aquí siguen llegando grupos de charangas, siguen llegando grupos de falleros, sigue llenándose la plaza. Ya se empieza a vivir el ambiente festivo, la fiesta. Casi se me olvida mencionar que la mascleta de hoy también será disparada por la pirotecnia zaragozana, la misma que hizo ese espectacular castillo de anoche. Aquí ya era la 1 de la tarde, faltaba 1 hora para la mascleta. A la 1:05 llegaron los de la Cruz Roja y se pusieron en sus posiciones. Varias de estas chicas nunca habían estado en una mascleta y estaban más nerviosas que muchos de los asistentes. Fue un poco gracioso. A la 1:30 empezó a sobrevolar el helicóptero de la policía. Eso es una señal más de que ya estamos más cerca del inicio de la mascleta. Y bueno, ese fue el primer aviso, quedan menos de 10 minutos para el inicio de la mascleta. Y bueno, tras una larga espera, por fin empezó la mascleta. Señor Pirotecnic, ¿puedo comenzar la mascleta?
muy buena mascletada, el terremoto estuvo increíble, el final aéreo también estuvo espectacular. Un aplauso para la pirotecnia zaragozana. Ahora estamos esperando a que salga el pirotécnico y que suba al balcón. Y bueno, así terminamos la mascleta del día 2 de fallas. Espectacular, estuvo increíble. Disculpen por lo largo del video, pero es que hubo mucho que mostrar. Aquí ya voy camino a casa. Como hoy hay muchos más eventos, me tocó comprar almuerzo en la calle, un chivito muy valenciano. Y pues nada, muchas gracias por llegar hasta aquí, espero les haya gustado y hasta la próxima.